This is a demonstration of Wirecast. La versión intradía Estrategias de Trading Televisión. Mi nombre es Roberto Vázquez. Vamos a continuar sobre el análisis nivel intradía sobre el par euro-franco suizo. Como bien sabemos, el franco suizo es la moneda base como activo refugio en momentos de una crisis en instituciones gubernamentales. Por tanto, indicar que vamos a ir en favor de la moneda franco-suizo y, por tanto, en corto sobre el par euro-franco. Vamos a comentar lo acontecido ayer en los mercados. Vimos cómo los índices europeos tuvieron caídas masivas lideradas por las financieras. En Europa también tuvimos una crisis importante, no solo por la crisis acontecida de deuda, con ratios en el nivel de la rentabilidad del bono griego casi a 2 años en un 40%, un indicativo de precisamente cómo está la situación. Hemos visto cómo Inglaterra está muy afectada, los niveles de los bancos Joyce, Barclays y algunos más están teniendo caídas masivas con impacto en sus CDS y con rentabilidades bastante bajas. Por tanto, situación en las bolsas internacionales muy complicada. Sin embargo, en contraposición tenemos al oro en niveles de cotas máximas, golpeando de forma muy fuerte, ya niveles de 1.608. La plata, a su vez, también niveles realmente muy fuertes. La situación es esa a día de hoy. ¿Qué más tenemos? Tenemos hoy vamos a tener la publicación de los datos macro de la encuesta de CEP de sentimiento económico en Europa a las 11, también en Alemania. Vamos a ver qué es lo que pasa. En principio, la visión es más optimista en el mercado alemán que en el sentimiento europeo. Se publicará a las 11 en prácticamente una hora. Comprobaremos qué es lo que va a pasar. También tenemos en Estados Unidos, vamos a tener concretamente los inicios de viviendas a las 2:30 y los permisos de construcción también a las 2:30. Es posible que salgan en consonancia con respecto a las expectativas de mercado. No se prevé un gran movimiento en la bolsa con respecto a estas dos publicaciones. Por tanto, ya hemos visto además cómo esta mañana parece ser que existe un rebote en los índices. Hemos visto el S&P 500 como ya ayer llegó a la zona psicológica de los 1.300 del doble cero para rebotar al alza. Ya lo tenemos en 1.310. El Dow Jones también parece consolidarse con gran, fortaleza, a pesar de los problemas que existen entre republicanos y democráticos por la aprobación del techo de deuda. Bastantes, incertidumbre existe con respecto al mercado europeo, americano, sobre todo por la aprobación de ese mismo techo de deuda. No existe consenso de mercado. Obama está intentando meter presión a los republicanos. Los republicanos exigen un recorte del gasto proporcional a la deuda en sí. Recordemos que si en su caso no llegan a un acuerdo antes del 2 de agosto, Estados Unidos podría entrar en riesgo de default o de quiebra y perdería la calificación crediticia de la AAA. Moody's, Standard & Poor's y sobre todo también Fitch incluso están muy pendientes de lo que pueda pasar con precisamente el pago a sus acreedores de esa misma deuda. Esto tendría consecuencias catastróficas sobre la economía y, en fin, no pensamos ni mucho menos que podamos llegar hasta ese término. De todas formas, vamos a ver si a lo largo de este fin de semana surgen novedades con respecto a la aprobación de una posible limitación o extensión, no limitación, sino extensión de la deuda. Y vamos a ver qué es lo que pasa. También tenemos más datos. Si cruzamos el charco, tenemos la tasa de desempleo en Brasil. Si alguien está interesado en invertir sobre el Bovespa,
pues sería buen momento, viendo que además los países emergentes tienen comportamientos, tasas de crecimiento en el PIB muy aceleradas. No solo China, sino también tenemos Brasil o la India como componentes de inversión alternativos. También vamos a ver la modificación en tipos de interés de Canadá. No se espera, en todo caso, ningún tipo de cambio al respecto. Vamos a ver también qué es lo que pasa. Esas serían las publicaciones macro que vamos a tener a lo largo del día de hoy. Insisto, me declino por el análisis que vamos a tener sobre la moneda franco suizo respecto al euro. Por tanto, si nos vamos al gráfico, vamos a comentar lo que está sucediendo. Tenemos un nivel de resistencia en la zona de 1,16140, muy importante. Hemos visto la presión vendedora en un primer momento, ahora está vacilando esa zona. Hemos visto que ha tenido una bajada muy reciente con bastante fortaleza, pero la presión compradora ha podido. Sin embargo, no parece que vaya a superar este nivel, esta cota de resistencia. Por tanto, la zona de entrada sería donde estamos ahora mismo para irnos a niveles aproximados del 1,15761. El nivel de stop lo mantendríamos, por supuesto, por encima de este nivel, por encima del nivel de 1,16250 para irnos en corto. Vemos por qué este nivel ha sido importante y por qué fijamos este objetivo. Vamos a ver la envolvente que existe bajista, la presión vendedora para convertirse en una importante resistencia que a su vez a corto plazo podría rebotar y podría formar un nivel de soporte para continuar con esta pequeña tendencia de fortaleza que hemos visto, ¿de acuerdo? Hay que tener precaución porque esta mañana el eurodólar se ha dado la vuelta de forma brusca. Parece ser que ha habido comentarios de Novotny, uno de los presidentes gobernadores del Banco Central Europeo, indicando que la situación de Europa es totalmente segura. Como bien sabemos, vimos la semana pasada cómo el Banco Central Europeo soportó las caídas de las bolsas comprando bonos de la periferia, bonos italianos principalmente y bonos portugueses. Recordemos que además ahora recientemente se ha añadido un problema adicional en la economía europea. Portugal ha declarado que tiene un agujero en su déficit público de otros 2.000 millones de euros, noticia no demasiado buena para la economía portuguesa, que además puede tener su repercusión en los mercados. Ya hemos visto cómo no solo España e Italia están al frente de esa extensión del sesgo que pueda haber hacia el peligro de default, sino que además Inglaterra también y sus bancos se están viendo afectados por esta situación. Como os decía, Portugal tiene un agujero adicional de deuda de 2.000 millones de euros. El ministro de Economía indicaba que se podría financiar mediante un impuesto extraordinario que podría financiar hasta 1.000 millones de euros, más otros 1.000 millones de euros mediante y con cargo al gasto público del balance de los presupuestos del Estado. Veremos si efectivamente esa cobertura se va a dar, veremos si la transparencia que marcaban hace semanas continúa, ¿de acuerdo? Si no existe ningún agujero adicional en cuanto a la deuda. Veremos también el impacto que va a tener más a medio largo plazo los test de estrés. Como bien sabéis, 6 entidades de 9 han fallado los test de estrés respecto al requerimiento de capital básico, no han cumplido el 5% exigido mínimo de capital básico que deben de tener como reservas. Generalmente casi todas ellas son cajas de ahorros, por tanto es posible que hagamos fusiones entre cajas, como ya hemos visto en el caso de bancos y cajas como sería Caja Madrid y adicionalmente Bancaja. Mañana tendremos la PV de Caja Madrid y Bankia. Tendremos también la de Banca Cívica. Recordemos que Ram Bagnani en Banca Cívica está y ha declarado que va a hacer una inversión muy fuerte sobre el mismo. Soy más optimista respecto a la OPV en este caso de Banca Cívica. Respecto a Caja Madrid, noticias adicionales que hemos tenido, sale con un 60% de descuento sobre el valor contable de libros. Va a salir a bolsa con una cotización de 3,75 euros, mucho menor que el tramo fijado mínimo de valoración que daba Rodrigo Rato. Rodrigo Rato ha salido públicamente indicando que obviamente el tramo minorista había sido cubierto y que el tramo institucional también a su vez. Bueno, el tramo institucional tengo yo mis dudas. Aún así, Rodrigo Rato, recordemos que estuvo en la presidencia del
el Fondo Europeo y pues tiene bastantes contactos. Es posible que la colocación del papel se haya dado, no en su totalidad, y aún así no veo la salida de a bolsa de Bankia demasiado rentable, ni mucho menos, como vengo comentando en las tertulias macroeconómicas. Vamos a esperarnos a este nivel. Fijaros cómo este nivel está siendo un nivel demasiado conflictivo, donde los bullies y los bearies están luchando constantemente. Vemos diferentes velas alcistas y bajistas, pero, insisto, este nivel ya fue muy importante, concretamente el 14 de julio, hasta prácticamente estas mismas horas, y efectivamente una presión vendedora importante. También lo tuvimos aquí en la zona de 1,15970, una confirmación de la bajada se puede mostrar cuando supere el mínimo de esta vela, en esa zona precisamente de resistencia, para irnos a la zona de 1,15750 muy en el corto plazo. Tener en cuenta que en el día de hoy hemos tenido este rally alcista del par, ¿de acuerdo? Entonces es posible que continuemos. Aún así, mi visión en el mercado es la potencialidad de la moneda franco-suizo con respecto al euro. Ya sabemos que la zona euro está pasando unas dificultades económicas pues de calado muy intenso, y bueno, pues esta sería la estrategia a plantear a nivel de intradía. Me gustaría que me comentarais dudas que tenéis al respecto, pues sobre la estrategia a plantear, comentar cómo veis los mercados hoy. La volatilidad que está asistiendo últimamente es de calado también muy importante. Tenemos volúmenes de negociación de los más elevados a nivel intradía, hay que tener muchísimo cuidado. No utilicéis demasiado apalancamiento más ahora. Y bueno, os diría que también existen otras inversiones alternativas. En Latinoamérica, por ejemplo, Perú está teniendo una tasa de crecimiento del PIB muy acelerada. El bono de Perú a 10 años tiene rentabilidades muy atractivas. Como lo comento como anécdota, ¿de acuerdo? Es cierto que el riesgo político es mucho mayor, ¿de acuerdo? La estabilidad macroeconómica es menor, mucho menor, pero aún así apuesto por países sudamericanos respecto a inversiones alternativas. También existen otras alternativas, no solo, por supuesto, los CFDs como elemento de cobertura, también estructurados, productos estructurados, pero sobre todo podéis también establecer estrategias bidireccionales con CFDs, tanto en corto como en largo, y manejar vuestros niveles de stop. Bueno, vamos a comentar también, me llega ahora a la mente, sobre todo las publicaciones que vamos a tener en Estados Unidos de empresas. Vamos a tener antes de la apertura en Estados Unidos publicaciones de Goldman Sachs, Wells Fargo, el Banco de Nueva York, Novartis y Johnson & Johnson. Por tanto, como venimos comentando, esta semana de publicaciones hemos tenido publicaciones de Citi, hemos tenido publicaciones de Alcoa, hemos tenido publicaciones, se esperan muy buenas publicaciones, un muy buen informe de Apple. Estar muy pendientes de todas estas noticias, porque efectivamente van a tener sus impactos directamente sobre los índices. Luego, posteriormente, después del cierre, tendremos, como he comentado, los informes de beneficios de Apple, de Chipotle, de CSX y de Yahoo. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos informes. Generalmente se espera grandes resultados por parte de las empresas, se están comportando bastante bien en general. De momento, todas las publicaciones de beneficios que se han dado han batido las estimaciones y han hecho pues sostener, digamos, los índices, a pesar del problema que surge y que tenemos en Estados Unidos, donde tenemos un nivel de satisfacción importante, donde el crecimiento es muy, digamos, no existe prácticamente crecimiento. El sector de la construcción, que supone una parte muy importante del PIB, está en niveles muy bajos. La confianza del consumidor también ha caído por cuarta semana consecutiva, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo con la aprobación, como ya os he comentado, del techo de deuda, y si efectivamente pues tenemos... personalmente creo que, digamos, están haciendo el parité y que los mercados ya están descontando que efectivamente va a haber una aprobación. No me entra en razón, no me parece, ni mucho menos que pueda llegar a ocurrir que efectivamente al final no haya una aprobación del techo de deuda de la misma. Por tanto, vamos a ver, de todas formas, que no os puedo ver de todas formas en el chat, un instante.
This is a demonstration of Wirecast. Se tenía que actualizar. Me pregunta Raúl cuál es el elemento más significativo de la crisis griega. Ya lo he comentado, simplemente con ver la rentabilidad del bono a 2 años, cercana al 40%, dice todo. Esto quiere decir que, digamos, Grecia tendría que colocar a sus acreedores renta fija, de acuerdo, su propia deuda, con una devolución del 40% en 2 años. Es algo impensable, ¿de acuerdo? La situación de Grecia yo la veo totalmente insostenible. Veo que los mercados no van a ser capaces de mantener ese nivel. Recordar de todas formas que Grecia supone y está cerca al 2% de representación de la economía europea. Tiene una representación muy importante dentro de la economía europea. Aún así, obviamente, ya de por sí que un Estado quiebre es una situación complicada a nivel de grupo europeo. Pues eso sería prácticamente lo comentado, ¿de acuerdo? A nivel de intradía. Espero que os haya servido, espero que os pueda ayudar también a plantear vuestras estrategias. Tened mucho cuidado porque efectivamente ha habido un rebote del euro a primera hora de la mañana. Vamos a ver qué es lo que pasa a las 11 con la publicación del dato de la encuesta de sentimiento económico. Es posible que salga bastante peor de lo esperado. Si es así, efectivamente se puede confirmar ese corto en el par euro-franco suizo. Por tanto, esta sería la estrategia a plantear. Pues muchas gracias por vuestra atención, que tengáis un buen día.